en esta mañana. Que Dios los bendiga. Amén. A la amada iglesia, a todos los que oyen este video. Hoy es sábado, día de darle un devocional hermosos al Señor, y espero que cada uno en su casa, los hijos de Dios, no se han olvidado de ese devocional que es muy importante para el Señor, que siempre está esperando, y también aún para nuestras vidas, amén, porque Dios en cada devocional algo hace en nuestras vidas. Y hoy quería compartir con ustedes, en esta mañana quería compartir con ustedes Mateo 25, versículos 14. Vamos a empezar a leer, amén, una ilustración muy hermosa que Dios nos dejó, y hablas a nuestras vidas, a los hijos, principalmente a los siervos y aún a los pequeños hijos de Dios que han nacido, que están escuchando la palabra, que están recibiendo, y aquellos que están escuchando también, es para ellos también, si ellos quieren estas cosas tan hermosas, amén. Vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Mateo 25, versículo 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tiene, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, y sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, y aquí tiene, he ganado otros 2 talentos sobre ello. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, y sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Hasta ahí vamos a leer. Después vamos a leer qué pasó con lo que le entregó uno. Amén. Vamos a expresar un poquito esta ilustración del Señor para poder ir entendiéndolo hasta aquí, ¿no es cierto? Que Dios habla de un talento, habla que Dios ha entregado a su siervo, ¿no? A uno le da 5 y al otro le das, a uno le da 5 y al otro le da ¿cuánto? 2 y al otro le da 1. Quiere decir que Dios nos ha creado, ¿no es cierto? A cada uno de nosotros, su siervo, ¿no? Amén. Y Él sabe la capacidad que tenemos cada uno de nosotros. Que yo tengo una capacidad quizá de un talento. Dios no me va a dar más porque tengo esa capacidad. Amén. Quizá el siervo tiene más talento y le va a dar más, porque tiene más capacidad, le va a entregar más talento. Pero ¿cuál es el talento? ¿Cuál es el tesoro escondido? ¿Cuál es el tesoro? ¿Cuál es el dinero? ¿Qué es lo que Dios nos entrega? Acá cuando se habla de su Señor, está hablando de Dios Padre Todopoderoso. Amén. Está hablando que cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, el día que conocemos a Dios, el día que yo creo que no hay ninguno que
que pueda tener 1000 problemas y conoce a Dios ese día y recibe, hay un gozo muy grande en nuestras vidas, hay un gozo, una alegría por saber que tenemos un Salvador, que tenemos que nos perdona a todos, tenemos que hay un precio que Él ha pagado, que nosotros nunca lo pagaríamos ese precio, que lo recibimos por gracia, que es algo valioso, algo valioso. Y Dios conoce la capacidad de cada uno de sus hijos, aún en el mundo entero, a todos sus siervos, Él los conoce. Y Él no nos va a dar a nosotros algo de que nosotros nos podemos hacer o que no podemos sobrellevar. Él siempre nos va a dar algo que nosotros sí lo podemos hacer. Pero ese que lo podemos hacer ya depende de nosotros. Porque Él ya sabe que nosotros lo podemos hacer. Él ya sabe que yo tengo esa capacidad. Él sabe que yo tengo la capacidad, si lo voy a hacer, ya depende de mí, ya no depende del Señor. Y eso es lo que Dios nos está enseñando con esto, que Él nos da a nosotros, cada uno, ¿no? Nos da, quizás vamos a dar un ejemplo, cada uno usted puede volver a leer la palabra, releerla a su casa, Dios le dará otro ejemplo, pero siempre va a ser lo mismo. Yo, por ejemplo, puedo dar ejemplo cuando soy muy pequeñito, o aquellos que están recibiendo hoy la palabra por primera vez, están escuchando el video, están escuchando ya un mes el video. Usted tiene una capacidad. Por eso Dios ha dejado que tú estés recibiendo la palabra de Dios. Y en cada palabra seguramente que algo pasa en su vida. Dios sabe la capacidad que tiene. ¿Y qué es lo que se refiere? ¿Cuál es el tesoro? La palabra de Dios. La palabra es algo tan valioso para nuestra vida y aun cuando la impartimos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros cuando recibimos ese tesoro? Sabemos que es un Dios. Sabemos que va a llegar un tiempo, porque por eso dice que se va por un tiempo, se va el Señor y nos deja en su campo, a ver qué hacemos nosotros. Pero nosotros tenemos que trabajar. Por ejemplo, vamos a hablar de un pequeñito, recibimos hoy una palabra. Y yo esa palabra la tengo que atesorar en mi corazón. Y no solo atesorar, sino trabajar con mi corazón. Porque ya en esta palabra Dios ya me habló. Ya sé lo que hay dentro de mí. Ya sé lo que tengo que dejar, ya sé lo que tengo que hacer. Ya Dios me habló. Muchos dicen, Señor, sácame esto, sácame aquello. El Señor ya no te lo va a sacar, porque el Señor ya te habló, ya te lo dio, ya te dio, tú ya tienes la capacidad de dejar lo malo que estás haciendo, para poder multiplicar ese un talento que Dios te ha dado. Porque si no, no se va a multiplicar, te vas a quedar estancado ese 2 talentos ahí. ¿Por qué? Porque tenemos que, primeramente, ese talento que Dios nos da a nosotros, que es su palabra a nuestra vida, abriendo nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser, primeramente la tenemos que aplicar a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestra manera de vivir. Como decía, escuchar siervo de Dios, aprendamos a ser pastor o pastora de nuestro propio corazón, porque ¿de dónde empieza Dios a trabajar? Empieza a trabajar a nuestro corazón. Como siervo de Dios. Estoy hablando cuando nosotros empezamos a caminar de este camino del Señor. Yo ya no sé cuántos años hace que estoy en el Señor. Amén. Pero nosotros tenemos que empezar de ese momento que Dios nos entrega ese talento, de ese día que Dios nos entrega algo tan valioso, que eso tiene un precio muy alto, porque eso va a costar la salvación de nuestra alma. Porque acá usted va a ver donde dice el Señor, bien, buen siervo. En lo poquito me fuiste fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Cuando Dios está hablando en el gozo de tu Señor, quiere decir que nosotros ya tenemos nuestra salvación, y Él ya nos da el paso de esa entrada. ¿Y qué es lo que nosotros peleamos en nuestra tierra? La salvación de nuestra alma. Ese es el algo tan valioso. Ese es el que el Señor nos entrega. Ese es el talento de su palabra. Y el reino de los cielos es un tesoro muy hermoso, escondido para muchos, escondido porque no lo creen, no lo miran, solamente están mirando lo que hay acá en la tierra.
Están esperando del hombre, están esperando de la mujer, está esperando del presidente, está esperando del gobernador, está esperando recibir las cosas y no pone sus ojos de dónde viene todo, dónde es el dueño de todo. Amén. Es lo que yo aplico a mi vida espiritual. Por eso nos dice el Señor, tenés que saber toda la Biblia, tenés que capacitarte todo para que entre en los reinos de los cielos. Sino acuerdo de cada uno de un talento, porque Dios sabe el talento que un día te entregó. Yo no sé cuánto talento Dios me entregó, ni tampoco sé si mis talentos se han multiplicado, pero leyendo la palabra, uno todavía tiene tiempo de empezar a hacer bien las cosas. Por ejemplo, si Dios te ha dado una palabra, y vos ya sabés lo que no tenés que hacer y seguís haciendo repetidas veces, va haciendo, ¿sabés lo que va haciendo? Va escondiendo los talentos del Señor. Vas enterrando el talento del Señor. Porque no lo aplicás ni siquiera a tu vida, ni siquiera lo impartís a otra persona. Pero hay muchas vidas que Dios le ha dado 5 talentos porque tienen más capacidad. Tiene seguro capacidad de retener las palabras, tiene capacidad de predicar, de expresarse de una manera tan especial, tiene talento también para cantar, tiene talento para muchas cosas. Y Dios le ha dado. Y esa persona, cuando más se lo da, más se lo demanda. Porque Dios le va a demandar de cada talento, son 5. Y cada uno de ellos nosotros lo tenemos que ir multiplicando. Amén. Y cada uno de nosotros lo podemos analizar en nuestras vidas para saber, hacemos para que nos sea más fácil de entender la palabra y de aplicarla a nuestra vida, aún como sierva o aún como un pequeñito que está empezando recién, que una palabra que está recibiendo y aprendiste algo que no tenés que hacer, empezá a dejarlo. Empezá a cultivar tu corazón. Empezá a atesorar esa palabra en tu corazón. Y así vas a ganar un terreno. Vas a ir ganando más ese talento. Vas a ir multiplicando lo que Dios quiere. Vas a ir impartiendo ya a otras personas. Vas a ser canal de bendición para otras personas. Porque eso es lo que Dios quiere de cada uno de sus siervos. Amén. Pero muchas veces nosotros nos quedamos en el tiempo. Nos quedamos en un tiempo, nos quedamos en la costumbre, como muchas veces agarramos por costumbre, diciendo, bueno, yo ya estoy bien porque ya hace años que estoy en el camino del Señor, le estoy sirviendo al Señor, que cuántas vidas están en la iglesia se ha llenado, muchas vidas se han sanado, muchos milagros, todas esas cosas, pero eso, nada de eso son nuestros. Eso lo hace el Señor. Ese no es el talento que Dios nos entregó a nosotros. Ese no es lo que Dios, ese no es nuestro trabajo. Ese es el trabajo del Señor. Y el Señor siempre lo va a hacer a través de su palabra. Cuando nosotros ejecutamos su palabra, los milagros del Señor van a empezar, porque Dios no va contra sus palabras, sino su palabra. Por eso siempre digo nosotros, cuando empezamos, nosotros la única manera que hoy podemos estar unidos es a través de la palabra de Dios. No hay otra manera. Si usted no está escuchando con atención, si usted no le da el tiempo al Señor, porque hoy usted no viene a la iglesia, no está acá 1 hora, 2 horas para recibir y para dar ese tiempo. Hoy en su casa, como usted tiene la libertad, Dios lo está probando a usted. ¿Qué está haciendo con el talento que un día el Señor le dio? Si usted el talento lo está alimentando, lo está multiplicando o lo está escondiendo cada día. ¿Qué estás haciendo, hermanos queridos, siervos de Dios, pequeñitos del Señor, con el talento que Dios te ha entregado? ¿Qué estás haciendo hoy? Es tiempo de analizarlo. Es tiempo de decir cómo estoy delante de Dios. ¿A qué le estoy dando hoy más importancia? ¿A todo lo que está pasando en este mundo? ¿Al miedo? ¿A la desesperación? ¿A lo que va a pasar mañana? ¿Si me va a faltar la comida? ¿Si no me va a faltar? ¿Si me voy a enfermar? ¿Si me voy a morir? ¿O se va a morir alguien de mi familia? ¿En qué estoy perdiendo el tiempo? ¿Qué estoy mirando hoy? ¿Estoy mirando lo que un día Dios me dio? ¿Estoy multiplicando lo que un día me dio hoy? Porque Dios hoy nos está probando. A todo el mundo donde hay siervos,
Y donde hay hijos de Dios y donde hay pequeñitos del Señor, Dios está probando su iglesia. ¿Qué estamos haciendo lo que un día Dios nos entregó? Si nos estamos quedando porque ya no le doy más el tiempo al Señor, ya no voy a ayunar, ya no voy a dar el devocional, ya no me voy a sentar a escuchar tranquilamente, no, mientras yo trabajo, mientras yo hago las compras, mientras yo ando, voy a escuchar. ¿Qué devocional, qué tiempo le está dando al Señor? ¿Cómo está tu talento, hermano? ¿Cómo está lo que un día Dios te entregó? ¿Cómo está ese día que estuviste gozoso, saltando, cantando de la presencia de ese Dios? ¿Cómo estás hoy? ¿Hay gozo en tu corazón? ¿Hay paz en tu corazón? ¿Estás mirando arriba? ¿Estás diciendo, Señor, estoy en tus manos? Aquí estoy. Señor, yo no sé lo que va a pasar conmigo mañana. Nuestra vida hoy está en la mano del Señor y la iglesia del Señor está perdiendo. Estás perdiendo tiempo porque no lo están diciendo ya cuándo se va a abrir la iglesia, cuándo vamos a ir a la iglesia. Y se olvidaron que la iglesia es tu corazón, la iglesia la tenés puesta en tu corazón. ¿Y qué estás haciendo con tu corazón? ¿Cómo lo estás alimentando en este tiempo? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Estás atesorando cada palabra que estás soltando el video o lo que Dios mismo a ti te da? ¿Estás poniendo tu confianza? ¿Estás alentando a tu familia, a tu esposo, a tu esposa si ha caído? ¿Lo estás levantando en los brazos o lo estás pisoteando? ¿Qué estás haciendo hoy, siervos y siervas del Señor? Dios está probando, está buscando una iglesia fiel, una iglesia que su talento que un día le entregó, cada día lo multiplique. Y esa es su palabra. Es tiempo de hablar de su palabra. Es tiempo de hablar que hay un cielo y hay una tierra, hay un infierno. Hay un Seol que dice la palabra y el Seol significa infierno. Y que hay una esperanza si tú confías en aquel que un día entregó su vida por nosotros. Y no somos merecedores, pero Él nos regaló eso. Y eso que nos regaló lo tenemos que guardar. Ese es un tesoro escondido. Un tesoro muy grande y muy hermoso que nosotros no lo conocemos. Que el día que partamos de esta tierra, como dice acá, entra en el gozo de tu Señor. Veremos ese tesoro tan hermoso que Dios ha reservado. Y nos tenemos muchas palabras donde Dios confirma. Cuando el Señor dice, voy, pero volveré. Iré para que envíe consolador, no lo dejaré solo. Está de Lázaro y el rico cuando también habla bien claramente que hay un cielo y que hay un infierno. El rico, por no buscar nunca de Dios, ha recibido su paga. Y el pobre que comía de la migaja de su siervo estaba en los reinos, en el seno del Señor. Eso es lo que hoy tenemos que ver, hermano. Y ahora vamos a la palabra y le voy a dar paso a mi hermano, al siervo del Señor, al que Dios le dio un talento. Amén. Para que podamos compartir todos juntos y podamos entender. Nosotros hacemos esto así porque lo que nosotros queremos es que usted entienda la palabra. En las más sencillas palabras queremos hablarle para que llegue a su corazón y que su alma no se pierda, hermano. Que tengan seguro, usted no sabe. Usted no diga, sí, tengo tiempo todavía para reconciliarme con el Señor. Voy a seguir pecando, total, tengo tiempo, soy joven. No diga eso. Porque Dios conoce si tiene tiempo o no, pero hoy Dios te está hablando. Amén. Amén. Dios le bendiga, ¿no? Qué hermoso como el Señor habla en nuestra vida, ¿no? Dice el 24, seguimos. Amén, sí. Dice, pero llegando también el que había recibido un talento, voy a hablar más fuerte. Amén. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento
en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Hasta acá vemos este varón, este siervo de aquel señor que había escondido el talento de su señor, ¿no? Pero acá dice que lo había escondido por temor. Amén. Y dice algo muy importante aquí, ¿no? Sí. Porque dice, te conocía que eres hombre duro. En la versión actual dice que eres exigente. Amén. Que pides más allá de lo que nosotros podamos darte. Amén. Pero no hay que olvidarse lo que decía acá, que nos da según la capacidad. ¿Sí? Pero este siervo dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparciste, pero lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra y aquí lo tienes que es tuyo. Le volvió a entregar lo que tenía, cuando su Señor no quería que le entregase lo que tenía, sino que lo multiplicase. En otras palabras, Dios nos da su palabra, nos da el conocimiento de su palabra, es un talento. El entendimiento de su palabra Amén. Es un talento. Que yo creo que todos los hijos y los siervos del Señor tienen el conocimiento, el conocimiento y el discernimiento que proviene del Espíritu Santo. ¿Sí? Dios nos da el entendimiento de poder entender lo que Dios está hablando en nuestras vidas. Como usted, desde el otro lado que nos está escuchando, usted entiende lo que Dios está diciendo. No diga no entiendo, porque eso sería esconder el talento, esconder la capacidad que Dios nos dio, porque nos dio según su capacidad, según la capacidad de cada uno. Y Dios, si usted entiende la palabra de Dios y ha comprendido lo que Dios quiere de su vida, porque yo sé que el Espíritu Santo ya le está haciendo entender lo que Él quiere en su vida. Aleluya. Entonces usted, al entender la palabra del Señor, al tener ese talento, usted tiene que trabajar con ese talento. Como decía la sierva del Señor, trabajar en su corazón. Como dice también la palabra del Señor, practicar la verdad. Practicar, quizás no le salga hoy, mañana, pero practicar, no esconder la palabra de Dios, no hacerla de lado, ¿sí? Sino practicarla una y otra vez hasta que podamos hacer la voluntad de Dios. Amén. Y sigue diciendo el 26, dice, respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no siembro y que recojo donde no esparcí? Me conocías como era yo. Amén. Sabías lo que quería. Me conoces. Como decimos nosotros, yo sé que el Señor quiere esto de mí. Sí, yo sé que el Señor me perdona. Me perdona. Yo sé que esto, sabemos, le conocemos, Pero lo no entendemos, pero somos negligentes, somos malos. En la versión actual dice son perezosos. Y yo lo diría más actualmente, somos vagos. Tranquilos. Hablando más a la actualidad. Amén, sí. Somos vagos. No trabajamos con nuestro corazón. No practicamos la verdad. No buscamos salir del problema. Nos quedamos ahí cómodos. Esperando que Dios haga todo. Esperando exactamente, como dice la sierva, esperando que Dios lo haga todo. Pero Él ya te entregó. Pero como dice el Señor en Isaías 66:1, ¿dónde está la casa que me habréis de construir? Tenemos un trabajo, tenemos una parte que poner de nosotros. Dios ya nos dio, la parte que Dios tenía que hacer por nosotros ya la hizo. Ya murió Jesús en la cruz
pagando y llevándose el precio de nuestros pecados. Murió y resucitó. Pero nos toca a nosotros hoy tomar ese talento, ese don que Dios nos dio, que es la fe, y trabajar con ella. Amén. Dice que la fe es solamente como un granito de mostaza. Da la referencia que es como un granito, el más pequeño. Pero no se queda pequeño. No se queda chiquitito y no se queda solamente toda la vida siendo un granito. Sino que después se lo planta, se lo riega, se remueve la tierra y empieza a crecer, y empieza a crecer, y empieza a crecer, se hace una hortaliza. Y no queda como hortaliza tampoco, sino que seguimos trabajando, y esa semillita se vuelve un árbol. Está hablando el Señor de una tarea que tenemos nosotros. Dios no está hablando Dios, yo creo que claramente está hablando de la parte que nosotros nos toca hacer y no la estamos haciendo. Dios ya hizo su parte, pero no ve nada de parte de nosotros. No ve un querer, no ve un hacer. Mire lo que dice el 27. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Escuche esto. ¿Qué tenía que hacer este hombre? Hablábamos de que su Señor le entregó sus talentos, su dinero, y se fue por un tiempo. No sé cuánto tiempo será, pero dice un tiempo. Estamos hablando de un tiempo largo, ¿sí? Un tiempo, no sabemos si largo o corto, pero un tiempo, ¿sí? No es un día, no es ni dos, un tiempo, ¿sí? Pero dice acá, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Yo lo vuelco a la actualidad para poder yo entender y comprender, ¿no? Este hombre lo único que tenía que haber hecho, lo único que tenía que hacer, porque le dio un talento, no cinco, le dio uno. Él lo único que tenía que hacer es tomar esa platita, llevarlo al banco, tomarse, no sé si una hora, pero llevarlo al banco, dejarlo el dinero ahí y quedaba libre. Pero ¿qué vemos aquí? De una persona que no se tomó ni siquiera el trabajo, la molestia de practicar la palabra de Dios nosotros, de tomarse ese tiempo, de decir, bueno, voy y dejo la plata ahí, y sé que no buscó ni siquiera una estrategia, no pensó, no meditó, lo hizo lo más fácil, lo escondió, lo enterró y ya se olvidó. Y se olvidó. Cuando vino su Señor, lo sacó, aquí tienes lo que era tuyo, aquí tienes. Porque sabía que eres hombre exigente, si me conocías, si nosotros sabemos que Dios no le agrada el pecado, ¿por qué seguimos? ¿Por qué seguimos en el pecado? ¿Por qué no trabajamos con eso? ¿Por qué somos malos? ¿Por qué somos, como dice acá, negligentes, perezosos para trabajar en nuestro corazón, en esa área en la que estamos fallando? Es tremendo porque tiene un resultado muy malo. Amén. Para este siervo perezoso, que no buscó ni la estrategia, ni pensó, ni meditó. Yo, por ejemplo, como le compartía a uno de mis hermanos en la iglesia el otro día, cuando hablábamos con él, y él me preguntaba y me decía, ¿cómo saliste vos de lo que estabas? Decía, yo no puedo, ahora te veo, no puedo creer que vos hacías todo lo que me contabas, porque Dios me sacó de la droga, me sacó del vicio, del alcohol, y llamo vicio ¿por qué le titulo vicio? Porque no tan solo el vicio puede solamente ser del alcohol o de la droga
o de fumar, puede ser el vicio del juego, muchos están hundidos en el vicio de la pornografía, hay muchos vicios Fuertes. ¿sí? Fuertes. Y este varón me preguntaba, ¿y cómo hiciste vos para salir? ¿Cómo? No entiendo cómo se hace, me decía. Y yo le compartía mi experiencia, mi testimonio. Le digo, no me fue fácil, pero también sabía y conocía a mi Señor como este siervo, que tampoco Dios me decía que nada era imposible para el que cree. O sea, ponía en práctica mi conocimiento a Dios, el conocimiento que yo tenía de mi Dios. Lo que no hizo este siervo, poner en práctica el conocimiento que tenía acerca de su Señor, porque este siervo le dice, yo conocía que eres exigente, que ciegas donde no siembra, que recoges donde no esparciste. Y yo en mi caso, yo ponía por obra el conocimiento que tenía de Dios. Dios me decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para el que cree todo le es posible. Y en ese todo, cuando decía para el que cree todo es posible, yo en el todo ponía mis debilidades. Todo es posible. Y el todo para mí era mis vicios. Para el que cree todo es posible. O sea que yo ponía el conocimiento de Dios en primer lugar. Lo que Dios me decía, lo que para ti es imposible, para mí es posible. Me decía Dios. Entonces yo meditaba y este joven me decía, ¿y cómo hiciste vos para salir? ¿Cómo haces? No sé. Entonces yo le dije, yo iba a la iglesia, escuchaba a los pastores, escuchaba sus consejos, escuchaba las palabras, escuchaba las alabanzas, pero no me quedaba con eso solamente. Volví a mi casa y buscaba información en la Biblia, información, hoy tenemos la facilidad, muchos tienen la facilidad de buscar en Google, bueno, ahí googleamos todo y está la solución. Buscaba prédicas que se refieran a mi situación, buscaba palabras de Dios en la Biblia que se refieran a mi situación a la que yo necesitaba salir. Entonces buscaba la manera y la forma para salir y buscaba, aparte, obviamente, no sé si tengo que decirlo, pero lo voy a decir, oraba por mi situación. O sea, en otras palabras, buscaba la solución, buscaba el salir, buscaba multiplicar lo que Dios me había dado, que es lo que este siervo no hizo. Es multiplicar ese don que Dios le había dado. Dios me había dado, como decía la sierva del Señor hace un rato, y hermoso lo que decía, porque decía, Dios, decía la sierva del Señor, Dios hace las cosas. Es Dios el que transforma las vidas y cambia. Nosotros, eso no es de nosotros, porque Dios lo hace. Pero hay algo que Dios quiere que hagamos nosotros mismos, pero en nosotros. Y lo que nosotros hagamos en nosotros, eso va a afectar a los demás automáticamente. ¿Sí? Pero es lo que este siervo no hizo. Es ni siquiera pensar ni meditar cómo multiplicarlo. Simplemente lo escondió y se quedó tranquilo. Por eso dice acá, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle, mira el resultado que tiene no ponerle por obra o no darle interés o importancia a lo que Dios nos dio, que es su palabra. Amén. Su talento, que es la palabra del Señor. Dice, quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadlo en las tinieblas
de afuera. allí será el lloro y el crujir de dientes. La dejo a la sierva que continúe. Cuando no sé, me tiembla el corazón de estas palabras, porque realmente Dios nos da ese talento a nosotros, es para que nos acuerdo la capacidad de cada uno de nosotros. Así que nosotros no podemos decir nada al Señor, no tenemos pretexto delante de Él. Decirle, no, Señor, no podía, porque no podía, o por la culpa de fulano. No hay pretexto delante del Señor. Por eso Dios nos da cada uno según nuestra capacidad. Pero ¿cuál es nuestro trabajo? ¿Cuál es el talento que Dios quiere que multipliquemos nosotros? Es de limpiar nuestro corazón, de ganar el reino de los cielos, como le decían aquellos que han multiplicado sus talentos. Le dijo, bien, buen siervo, fiel, entra en el gozo de tu Señor. Quiere decir que ya se ganó el reino de los cielos, ya está en los brazos del Señor. Y aquel que ha desperdiciado todo el tiempo, porque Dios nos da mucho tiempo y muchas oportunidades, y la palabra habla que tenemos abogados, porque conocemos la palabra, nos dio un talento, conocemos, no es que no la conocemos. Entonces por eso Dios también dice, al que no ha podido hacer nada, como dice la palabra, que ninguna cosa inmunda entrará en los reinos de los cielos, entonces le será quitado ese talento que un día se le dio. Quiere decir, hermanos, que cada uno de ustedes que un día conoció la palabra y hoy está apartado del Señor, o quizá está en la iglesia, está en el Señor, pero estás apartado. Su corazón está lejos de Dios. Su corazón está centrado en otra cosa, no en el Señor, no en cambiar, no en perdonar, no en no dejar de mentir, no en dejar de pecar, sino usted sigue lo mismo porque sabe que está en el tiempo de gracia y que Dios le va a perdonar todo. Pero no se olvide, acá dice que un tiempo el Señor vuelve y usted no sabe cuándo va a volver. ¿Usted sabe el día que Dios va a venir a buscar su vida? No lo sabe, yo tampoco lo sé. Por eso nosotros tenemos que cuidar y empezar ese talento, un talento que Dios te dio, con ese poquito, porque Él no necesita que tú hagas un montón de cosas, solamente un poquito, dice. En lo poquito me fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Así como la capacidad que tenés te dio una palabra y en la palabra te dijo algo que tenés que dejarlo y empezar a multiplicar ese talento. Y así también impartiendo lo que el Señor te ha dado como talento. Amén. Que esta palabra les sea de bendición y que ustedes mediten en esta palabra. Vuelvan a leerlo, vuelvan a meditarlo. ¿Para qué? Porque estamos en el tiempo donde que no sabemos si hoy vendrá nuestro Señor a pedirnos el talento que un día nos entregó. Es el día que le conocimos, el día que le recibimos en nuestro corazón. Y para completar esta hermosa mañana devocional que todos compartimos con el Señor trabajando juntos, acá los tres, vamos a dar a la copastora que ore esta mañana por esta palabra. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por estar nuevamente en tu presencia, Señor, porque una vez más nos permite, Señor, poder saber, Dios mío, qué es lo que está en tu corazón para con nosotros, Señor. Aquí estamos, Señor, Dios mío, Señor, pidiéndote primeramente perdón, Señor, por Dios mío, Señor, todas las cosas, Señor, que tenemos en nuestros corazones, Señor, porque Dios mío, Señor, hemos guardado, Señor, el talento que tú nos diste, Señor, y Dios mío, Señor, lo hemos, Dios mío, Señor, dejado allí, Señor, como si nada, pero hoy en esta mañana, a través de tu palabra, Señor, queremos, Señor, pedirte perdón, Señor, sabemos, Señor, como decía aquel siervo, Señor, que eres, Señor,
un siervo, Dios mío, un Dios que pide, Señor, que demanda mucho de nuestras vidas, Señor, porque sabes que hay capacidad en cada uno de nosotros, Señor, pero a veces, Señor, Dios mío, Señor, nuestra mirada no está puesta en ti, sino en este mundo, Señor, y nos desviamos, Señor, y nos volvemos, Señor, Dios mío, Señor, nuestros labios, nuestro corazón, Señor, pronuncian, Señor, cosas, Señor, Dios mío, que son contrarias a la que tú, Señor, has depositado en nuestros corazones a través de tu palabra. Señor, queremos, Señor, recordarte a ti, recordar, Dios mío, todo lo que tú decías, que todo lo que hagamos en tu nombre, Señor, todo lo que nos predispongamos a hacer, lo podemos hacer en ti, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Sabemos, Señor, que todo lo que hagamos lo podemos hacer porque tú eres quien nos fortalece, tú eres quien nos capacita, tú eres quien hace, Señor, que podamos, Señor, abundar, Dios mío, Señor, en cada talento, Señor. Por eso aquí estamos, Señor, pidiéndote una nueva oportunidad y que tú nos ayudes a cumplir, Señor, con cada talento que has depositado en cada uno de nosotros, Señor. Lo poco, lo mucho, Señor, queremos, Señor, que cuando tú vengas, Señor, poder, Dios mío, Señor, darte nuevamente, Señor, multiplicado cada uno de los talentos que has depositado en nuestras vidas, para poder, Dios mío, entrar en tu gozo, para poder, Dios mío, disfrutar de esa salvación, Señor, para nuestras almas, Señor. Dios mío, oramos por nuestros hermanos, por aquellos que han olvidado el talento, por aquellos que han olvidado lo que tú has depositado en sus vidas, Señor, para que en este momento, Señor, ellos puedan, Señor, recapacitar, ellos puedan volver a ti, ellos puedan nuevamente, Señor, volver a multiplicar ese talento que tú le diste, Señor. Dios mío, Señor, dejamos todo en el hueco de tu mano, en tu presencia, Señor, para que esta palabra sea de bendición, para que esta palabra pueda, Dios mío, Señor, tocar la vida de mis hermanos, Señor, y pueda obrar para bien, Señor, y puedan avanzar, Señor, porque el anhelo y el deseo, Señor, es que podamos ser solo uno en ti, Señor, en un mismo sentir, en un mismo espíritu unánime, Señor, peleando por lo mismo, Señor, multiplicando los talentos de los unos y de los otros, Señor, para poder entrar en tu gozo, Señor. Te damos gracias, declarando bendición, declarando victoria y declarando, Dios mío, tu bendición sobre nosotros, y dejamos el resto del día en tus manos, Señor, para que tú nos guardes, nos protejas, nos cubras con tu sangre, todo lo que haremos, a donde iremos, Señor, que tu presencia vaya con nosotros. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, que Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos mañana con la Santa Cena, así que ya estén preparando para recibir, y cada uno va a hacer su altar ahí en su casa. Cuando lo haga, háganlo con mucho respeto, como que Dios lo está ahí con ustedes, no porque no estamos nosotros presentes. Usted no tiene que tener miedo de nosotros, porque nosotros somos igual que usted, también con problemas, con errores, con dificultades, pero usted hágalo para el Señor con todo respeto y honra para el Señor. Amén. Amén. Que Dios los bendiga y nos vemos mañana. Amén. Atrapado en tu presencia, solo quiero sentarme a tus pies. Me cautiva este momento santo, nunca me quiero ir. No busco bendiciones, no me debes nada, mi Jesús, más de lo que puedas tú hacer. Solo te quiero a ti. Perdóname cuando hablé por emoción.
emociones, perdóname. Si solo fue otra canción, quiero comenzar de nuevo. Abro mi corazón a ti. Perdóname cuando vine con mi agenda. Perdóname cuando no dependí de ti. Quiero comenzar de nuevo. Abro mi corazón a ti. Atrapado en tu presencia, solo quiero sentarme a tus pies. Me cautiva este momento santo. Nunca me quiero ir. No busco bendiciones. No me debes nada, mi Jesús, más de lo que puedas tú hacer. Solo te quiero a ti. Solo te quiero a ti y nada más, nada más, nada más que tú. Solo te quiero a ti y nada más, nada más, nada más que tú. Solo te quiero.